Hola Marcelo, muy buenas tardes. Y bueno, soy investigador también asociado a Sedena, que está albergado en la USACH. Por Así que vale supuesto. también pasar, deben haber hablado con hartos de por ahí. Sí, pues. Muchos. Oye, bueno, Rafael, estamos en una situación muy similar a lo que vivíamos en julio del año pasado, superando la positividad en un 11%. Ya lo leíamos, vamos a estar en el jueves 7 millones de santiaguinos ya en alguna medida de confinamiento, por lo menos el fin de semana. Bueno, ¿cuál es tu análisis sobre este tema de las cuarentenas dinámicas que se ha aplicado desde el año pasado hasta ahora? ¿Ha servido de algo? Sí, bueno, y hoy día también pasamos un récord que es como más preocupante, que es la cantidad de pacientes en UCI por toda causa, que hoy día se reportaron 2.851, que es peor que lo máximo que se había reportado el 3 de julio, que es 2.846, y vamos en ascenso. Ahora son un poquito menos de pacientes COVID-19, Mm. pero la situación es bastante crítica. Entonces, además de los casos, la situación hospitalaria es compleja. Con lo que me pregunta, que es como lo central, lo de la cuarentena dinámica. Bueno, lo que se ha visto, esto se llaman como las intervenciones no farmacéuticas, o no farmacológicas, a lo mejor se Claro. llama en general como en la literatura, y hay hartos reportes, sobre todo analizando lo que pasó en países que aplicaron este tipo de medidas, y la conclusión es que sí, hacen un efecto y tienen un efecto mucho más fuerte que lo que no hacer nada. Si uno no hace nada, de todas formas uno podría esperar que la gente en algún momento se proteja, tenga algún cuidado y en algún momento esto tiende a bajar, pero dejando mucha gente enferma y fallecida de por medio. Por eso es lo importante de intervenir. Ahora, lo que hemos visto como cuarentena en Chile, y nos ha tocado yo creo que a todos vivirla de alguna forma, es llamativo porque uno, por lo menos yo vivo en Ñuñoa y uno nunca dejaba de ver pasar vehículos, locomoción, Sí, gente pues. caminando. Bueno, lo del caminando siempre hay que recalcar que a esta altura ya sabemos que la principal foco de contagio son lugares cerrados, entonces podría ser cuarentenas que consideraran que la gente saliera al aire libre, los niños caminaran, pero el problema es que la cuarentena como una medida de último recurso se tiene que aplicar de manera fuerte, que aquí en Chile también, como uno dice, estricto, pero eso es casi con luma, uno pegándote lumazo, no, estricto es que la gente deje de movilizarse, sobre todo distante de su casa, Sí. en vehículos. Entonces, las cuarentenas en Chile no están funcionando, o lo que se le llama cuarentena, pero tampoco es posible decir no hagamos nada y cerremos los ojos, tapémonos los oídos y hagamos como que no hay pandemia. Yo creo que habría que mejorar las medidas que se toman. Sí, es súper difícil pedir que se mejoren o que se hagan más estrictas, Rafael, porque tú bien Mm. sabes que desde un inicio que lo que se reclama es que las cuarentenas son laxas, que Sí. permiten mucha movilidad. Y mucha movilidad, no esa movilidad que tú dices que también nosotros desde un principio, ¿te acuerdas, Marcelo, en el año Ujú. pasado que decíamos, ¿cómo no permitir que la gente salga a dar una vuelta a la Sí, pues, manzana? como se Eso haya no va a aplicado en pasar otros países. nada con eso. El problema es que acá se encerró a esa gente y sin embargo se permitió que se siguiera movilizando aquella que se traslada de comuna en comuna porque tiene que salir a trabajar. Ese es el Así es. problema. Aquí se hicieron no solamente cuarentenas laxas, flexibles, dinámicas, pero además poco rigurosas, sino que además la selección de a quiénes, qué movimientos limitas y cuáles permite, completamente al contrario de lo recomendado, po. Y completamente al contrario de lo recomendado en esta época en la que seguimos con estas cuarentenas dinámicas que se harán por común. A mí me llama la atención hacernos una pregunta que nos hicimos el año pasado. ¿Funcionan las cuarentenas dinámicas? No funcionan, po. Si eso No, ya lo supimos. es fácil ver el caso de Valparaíso, Viña del Mar, que aunque ayer el ministro decía que las diferencias son gigantes, no son tan gigantes. O sea, las dos tienen como 20 casos por 100.000 habitantes o por ahí, un poco más. Valparaíso se ve un poco peor, pero nunca en las cuarentenas, o por lo menos en el paso a paso, si la visión va a ser comunal, ahora es como la lógica es como, bueno, Viña está menos mal que Valparaíso, entonces no la juntamos. Entonces es como un híbrido. Ahora es como en comparación con el vecino.
entonces confunde la situación. La verdad es que la ocupación en UCI en Valparaíso, la región es cerca del 94%, a nivel nacional es muy similar, y esos son los indicadores que están en el plan. Y también se habla de la incidencia, por ahí mencionaba los casos activos, que no es un indicador que actualmente está en el plan paso a paso. Y también hay una lógica, o sea, el virus llegó desde China. Nosotros no somos vecinos de China, entonces y se tomaron medidas todos los países de alguna forma y no se logró evitar. Luego ahora están llegando variantes de Reino Unido, de Brasil, a lo mejor han llegado otras variantes, y eso es como un marcador que te dice, bueno, esto está a miles de kilómetros y tú me dices que la avenida España en Valparaíso Viña hace una diferencia. No. Oye, Rafael, hoy día conversábamos en la mañana con una periodista brasileña que hablaba, bueno, de la crisis sanitaria que existe en Brasil y hablaba también del agote de los brasileños con las medidas restrictivas. Yo iría también por ese camino. Si tenemos este tipo no sé, de encierro de fin de semana, de lugares que no te pueden movilizar, ¿qué habría que mejorar, crees tú, para que se pudieran hacer realmente bien? ¿O el tema es impedir finalmente que la gente se vaya de una comuna a otra y hacer una cuarentena real durante un tiempo, como decía Lucía ayer, una hibernación, como se pedía el año pasado? Sí, o sea, hay que ser realista, por ejemplo, y hoy día te decía, hay récord de pacientes en UCI y en la última semana aumentó los últimos 7 días cerca de un 8%, un 8, un 9% la cantidad de pacientes en UCI. Si eso se sostuviera, que es difícil pronosticarlo, en unos 7 días más, 10 días más, llegaríamos a unos 3.100 pacientes en UCI, y el Ministerio de Salud habló de crecer hasta 3.200, que fue la máxima cantidad de camas habilitadas. Claro. Entonces, como que ya estaríamos quedando cortos. Entonces, siendo realistas, hay que hacer algo. No podemos no quedarnos de brazos cruzados. El tema de las cuarentenas nunca han tenido una épica, ni tienen una... ahora uno puede hablar como por el tema, como digamos, hasta como espiritual o motivacional. Actualmente el paso a paso es, la motivación es avanzar una fase. Sí. Y eso yo no sé si motiva a la gente, si tú le dices, bueno, vamos a tomar tal medida, porque después nos vamos a retroceder, después es muy poco probable que retrocedamos en el paso a paso. A nosotros desde el inicio nos dijeron, no, vamos a ir adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y lo que quiere la gente es tener ir con alguna épica, algún objetivo común. Entonces que me digan, bueno, vamos a avanzar y vamos a estar 2 meses con muy buenos indicadores porque este es el camino. Entonces, lo que se hace en otros países, en Alemania, lo que pasó ahora en la última ola, es que lo que dijo Angela Merkel es que habían perdido la capacidad de trazabilidad. Entonces no les quedaba otra que tomar estas medidas estrictas. En Nueva Zelanda, ahora hace poco tomaron medidas en Auckland, 7 días, 3, 4 días, porque tienen un par de casos que no saben de dónde proviene. Entonces, ¡pum!, gatillan la cuarentena. Pero la cuarentena no es la medida para controlar la enfermedad. Está basada en la trazabilidad, en el testeo, en los casos. Pero con 5.000 casos, no hay país que pueda trazar todos los contactos. Eso tú lo multiplicas por 5, 10. No hay call center y forma de registrar eso. Entonces, tenemos que bajar la cantidad de casos. Las cuarentenas, si se aplican, tienen que decirle a la comunidad por qué las aplica y qué es lo que quieren lograr y que sea algo colectivo. Pero lo último que voy a decir es que hace un año decíamos cuarentena, encerrar, por ejemplo, el sector oriente. Sí, pues. Y uno decía, bueno, me hace sentido. Pero hoy en día es todo Chile y está la gente reventada económicamente. Entonces, yo creo que se tienen que hacer análisis más extensos que solamente la parte epidemiológica, sanitaria, económica, sino que tiene que haber una parte de una mesa social con expertos realmente que den eso, que le digan, oigan, no mande una caja de mercaderías, que eso no es efectivo. Sí, es lamentable porque llevamos un año, vamos a enfrentar el segundo invierno con una situación igual o peor de compleja que el año pasado, y nos estamos haciendo las mismas preguntas. Con la única diferencia es que el año pasado había una presión en la ciudadanía para que efectivamente se controlara de verdad el virus. Y hoy en día hay un cansancio en la ciudadanía. Mucho. Un cansancio en la ciudadanía que
que hace que la mayoría no quiera que tengamos que encerrarnos de nuevo, porque sabe además que no van a llegar las ayudas sociales y económicas para poder sortear ese momento. Y en el fondo las familias prefieren muchas veces tomar el riesgo. ¿Sabes qué? Que alguien salga a trabajar, que no nos paren, porque no tenemos cómo después alimentar a la casa. Y esa es la sensación que hay, y es muy lamentable porque la estrategia no cambió nunca. Lo único que ha cambiado, y esa es la pregunta que te quiero hacer, Rafael, al parecer son los indicadores para permitir avanzar o retroceder en este sistema del paso a paso. O sea, los criterios que se establecen para abrir o cerrar una comuna, me da la sensación a mí que además han ido variando y que cada vez somos más flexibles, permitiendo que se abran algunas cosas en condiciones que el año pasado no hubiéramos permitido. Varió una vez los indicadores del paso a paso, que es como una tablita de 9 indicadores, que varió creo que por septiembre, 3 meses después de que el Consejo Asesor le había dado hartas recomendaciones al plan inicial, y lo cambia. Esto es como siempre negociando, eso es como, las medidas no debieran ser negociables, o sea, me dicen un 10%, un 5% de positividad, bueno, le pongo un 6, un 7. Y eso, bueno, esos indicadores están más o menos establecidos desde hace tiempo, pero en el mismo protocolo del plan paso a paso, antes de introducir esa tabla, dice que no obstante, los indicadores que no los conocemos por comuna, no hay una página del paso a paso que me diga los 9 indicadores son tanto para mi comuna, se pueden tomar medidas de acuerdo a la realidad del territorio. Lo que en el fondo significa que podemos no tomar en cuenta ninguno de los indicadores, claro, y hacemos lo que se nos ocurra. Que yo creo que no es malo per se, porque hay realidades distintas, pero otra cosa es que se puede usar para ciertas excepciones, y otra cosa es que la excepción sea tomar en cuenta los indicadores. Entonces, uno de los indicadores dice, por ejemplo, no recuerdo el valor ahora exacto, pero 80% de ocupación UCI para avanzar a fase 4 y 85% a nivel nacional para avanzar a fase 3. Eso, hace 60 días estamos en más de un 90% de ocupación UCI a nivel nacional, más de un 90% de ocupación UCI a nivel regional, en la región metropolitana, y vemos cómo avanzan comunas, cómo avanzan, se mueven. Y el plan paso a paso también lo recalcó alguna vez en alguna de las balances diarios, está hecho para avanzar, no tiene un criterio para retroceder. Dijeron, o sea, no sabemos cómo retroceder, pero retroceden. Entonces, de todas formas, tener indicadores cuantitativos puede ser bueno para esta cosa de estimular a la población y decirle, tú tienes tanto, te falta tanto para salir. Pero no sabemos, o sea, Puerto Montt, Osorno, la última vez salieron como con 3 o 4 veces más casos de lo que decía el paso a paso. No, y acuérdate cuando el ministro de Salud se comprometió a que la cuarentena iba a durar un mes, y duró más de un mes, pues, en el sur. Entonces, y se metieron en problemas. Exactamente como dices tú, o sea, nos sueltan un mes, bueno, suben los índices, nos meten de nuevo el fin de semana encerrados en la casa. El tema de que muchas veces ni el Ministerio de Salud está respetando el plan paso a paso, y hay apertura de, no sé, desde casinos hasta bares, en situación que antes no se permitía. Entonces, claro. Cambiaron las medidas. Exactamente. Claro. La variedad puede ser importante en el sentido de tener ese margen que decías tú para moverse, pero hacer cambios muy, muy profundos en el plan paso a paso, porque uno al final se pierde y ya no sabe qué cosa cumplir o qué no cumplir para que pueda avanzar la comuna o no. Claro, o sea, lo que me preguntaba en verdad, bueno, yo dije lo de los indicadores y me olvidé, claro, lo que dice Lucía es muy cierto, o sea, han cambiado las medidas, las medidas que se toman, entonces te dicen que pueden abrir los gimnasios, los casinos, que ahora el Colmed ha hecho bastante, me hace mucho sentido lo que dicen, que es bueno, ponemos a los niños delante, que es muy importante el retorno a clase, sí, pero que sean los primeros en abrir y los últimos en cerrar. Pero ¿cómo lo vamos a estar haciendo competir con el casino? Es como, en serio, o sea, si los vamos a poner delante, que sean delante. O sea, yo también esperaría, yo lo que esperaba cuando hablábamos del retorno a clase, obviamente un año casi sin clase y todo el daño que tiene eso es re importante. Yo esperaba que, dada el crecimiento epidemiológico, que cerraran un montón de cosas y dejáramos todo disponible para que los niños
según la realidad, o sea, que los niños anden en el metro para ir al colegio, pero que vayan desocupados, y lo mismo los profesores. Entonces, lo que se hizo en Alemania, en Inglaterra, que incluso, bueno, ahora vienen reabriendo después de como 2 meses que cerraron las escuelas porque incluso no pudieron mantenerlas abiertas, pero lo que hicieron fue irse a cuarentena dejando los colegios abiertos. Y eso lo destacaba en su momento el ministro Figueroa, la importancia que le dan estos países europeos a la educación, que está muy bien, pero nosotros queremos super lunes, vuelven todos a trabajar, casinos, gimnasios, todo funcionando, y la escuela. Debería ser un O claro. en una situación tan grave. Claro, o sea, cómo nosotros acondicionamos la ciudad por completo para que efectivamente se vuelva a clases presenciales de forma segura y tengan los niños la prioridad antes de cualquier otra actividad. Económica. Además. Claro. Oye, Rafael, lo único que me queda preguntarte es, tú haces un seguimiento a diario de los índices de la pandemia. Hace poco nos tocó trabajar juntos en un artículo en el que mencionábamos que los índices de hoy no se enfrentaban, estoy hablando de finales de enero, a un escenario que podía ser incluso peor al que vimos en junio pasado. Al menos en términos de contagio, de ocupación de camas UCI, estamos en esa condición. Hemos superado los récords de la pandemia. El número de fallecidos, estamos en un número muy alto, estamos muy cerca del pic de la ola anterior. Sin embargo, y lo hemos preguntado a otros expertos y expertas también, estamos sin las medidas que teníamos en el invierno pasado. ¿Significa eso que efectivamente los índices pueden ser mucho peor de lo que vimos? Efectivamente, o sea, hace un año, en junio, el 80% de los casos eran en la región metropolitana y 20 en regiones. Eso se revirtió en enero, era 20-80, hoy es como 30-70, porque la región metropolitana está subiendo con fuerza. Entonces, ya tenemos las regiones full ocupadas, y hoy este récord que se alcanzó en UCI es todavía con la región metropolitana con unas 500 camas por ahí ocupadas menos que en ese pic. Yeah. Y cuando uno compara con junio, por ejemplo, uno dice, bueno, hoy tenemos la misma cantidad de camas UCI ocupadas más o menos que el peor día. Pero si uno revisa, como era central la región metropolitana, y la región metropolitana a comienzos de julio llevaba 6 semanas con un encierro prácticamente todo el radio urbano, se veía que estaba frenando el efecto en la UCI, los casos, las personas fallecidas. Ahora, por ejemplo, en particular en la UCI, va subiendo a nivel nacional. Y por eso decía, en los últimos 7 días aumentó un 8%. Lo que veíamos antes es que día a día iba bajando porque estaban teniendo efecto las medidas. Entonces, bueno, haciéndole honor al nombre del programa de la Estación Central o un expreso, alguna vez también lo propusimos, que el controlar esta epidemia es como controlar un tren de carga, porque lo que nosotros tenemos que programarnos mucho antes para frenar, porque nosotros tenemos que decir, el maquinista tiene que decir, chuta, necesito, no es como manejar un vehículo, que es lo que uno está acostumbrado, una moto, no sé, yo necesito 800 metros, 1 kilómetro para empezar a frenar, y desde que yo empiezo a frenar, voy a llegar a frenar en unos minutos y en una distancia grande. Y lo mismo pasa con la epidemia. Los datos que conocemos hoy tienen unos 3 semanas de retraso. Entonces, si se toman medidas hoy, esas las vamos a ver en los números que nos dan diariamente en abril, básicamente, en unas 3 semanas más el número de casos. Entonces, y lo que pase de aquí a abril es como, digamos, ya están los dados lanzados. O sea, claro. Va a pasar lo que tenga que pasar con las medidas de hoy, porque las personas, alguien que no se contagió hasta hoy, por ejemplo, si alguien se acaba de contagiar porque estuvo en una reunión, en unos 5 días más va a presentar síntomas, en promedio, puede ser un poco más, se va a hacer un test, el test y los test van a estar en 7-10 días más en los datos. Entonces, por eso tenemos un tiempo en desfase conocer los datos de casos, y más aún de personas fallecidas que luego pasan a UCI y todo. La esperanza que todos tenemos es que la vacunación tenga algún efecto, pero por lo pronto
no se espera que pase antes de abril, mediados de abril, fines de abril, difícil saberlo. Y hoy tenemos cerca de 100 personas falleciendo diariamente. O sea, en 30 días más igual van a fallecer unas 3.000 personas con vacunación o sin vacunación. Y debiéramos evitar que en unos 60 días más, digamos, fallecieron otras 2.000, 2.500 y se enfermaron tantas. Tenemos que evitarlo. Eso es lo que podemos hacer con esta idea del tren de carga. Sabemos que las medidas no van a tener efecto en el corto plazo, pero tenemos que trabajar para que sea lo menos malo. Rafael González, investigador de la Universidad Mayor y también del SEDENA de la Universidad de Santiago, conversando con nosotros acá en Estación Central. Rafael, muchas gracias por tu tiempo y también, bueno, por la investigación que estás realizando y un gran aporte también a la discusión. Que te vaya muy bien. Oye, mucho gusto, que estén muy bien, cuidarse todos. Chao Lucía, chao Marcelo. Chao Rafael.